Vamos a ver cuál es el factor de corrección de las velocidades cuando tenemos una topografía eh, que no es homogénea alrededor de la estructura. Vamos a ver en primer lugar qué sucede cuando tenemos un promontorio o una colina con una pendiente más o menos suave. Entonces lo que vamos a tener es un flujo de viento y vamos a verlo en 2D. ¿Qué significa 2D? Que podemos suponer que esto es, digamos que perpendicularmente al plano que estamos viendo, es infinitamente largo. ¿Sí? O sea, sería como que una cordillera o un promontorio este, muy largo transversalmente, ¿no? Entonces podemos suponer que el comportamiento del viento, que el viento se va a mover en la misma forma en el plano que lo estamos viendo, en el corte que estamos viendo, como 1 metro atrás o 100 metros más adelante o 1 kilómetro atrás, ¿no? Entonces podemos suponer que es un comportamiento 2D. En ese sentido viene el flujo y como es 2D, es decir, no puede irse hacia el fondo o hacia donde estamos viendo, pues se continúa, se comprime un poquito el flujo y vamos a tener unas características interesantes. En primer lugar, cuando se acerca al cambio, a la pendiente, reduce su velocidad. ¿Sí? Viene el viento y de repente se topa con un obstáculo, entonces se genera una reducción de velocidad inicialmente. Después, conforme va subiendo el viento, se genera por el efecto de Bernoulli, pues se aumenta la velocidad, ¿sí? Va aumentando la velocidad, llega a la velocidad máxima generalmente en la cresta o en el punto máximo de este promontorio, y después, más lentamente o más rápidamente, regresa eventualmente a la velocidad inicial. ¿Sí? Si ya cambió el nivel definitivamente, pues eventualmente esta velocidad o este patrón de velocidades va a ser igual al que teníamos acá. Básicamente, recordemos que este patrón de velocidades, si tenemos la misma zona, ¿sí? El mismo tipo de rugosidad, pues obedece a una capa límite determinada, etcétera, ¿no? Entonces, eventualmente, esta distribución de velocidades debe ser igual a esta. Esto se consigue más lentamente y esta se consigue más rápidamente. ¿Qué sucede si tenemos pendientes escarpadas, mucho más pronunciadas? Bueno, lo que tenemos es que se genera algo que se llama la separación del flujo, que veremos más adelante con más detalle cuando evaluemos el impacto del viento en sólidos, por ejemplo. Entonces aquí se separa el flujo, ¿sí? Tanto aquí como acá, y se generan estos vórtices de separación. Entonces el problema es un poco diferente, se generan, digamos, diferencias en este flujo y ahorita veremos qué es lo que sucede. Cuando tenemos un sistema 3D, es decir, cuando el obstáculo no es lo suficientemente ancho, pues el viento no tiene que subir, sino que puede rodear al promontorio. Por lo tanto, no se produce incremento de velocidad de la cresta del obstáculo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos nada más un obstáculo tridimensional, es decir, una montañita, no un sistema largo, entonces podemos suponer que el viento no cambia sustancialmente, aunque sí, desde luego, hay algunos efectos locales. Algunos resultados de túnel de viento, se ha visto, bueno, esto se puede hacer experimentalmente en el túnel de viento, viene una velocidad U1 por acá y llega a una velocidad U2. ¿Sí? Esto en cualquier altura, por ejemplo. Este punto de aquí lo que vamos a medir es U2 entre U1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando viene un viento con velocidad U1, en este punto se genera un viento U2, ¿sí? Que es igual, fíjese que es menor a 1, este es 0 y este es 1, es menor a 1, es decir, poco antes del promontorio se reduce la velocidad a cualquier altura. ¿Sí? Cuando subimos el promontorio resulta que las velocidades cerca del terreno aumentan, ¿sí? O sea, la velocidad en este punto, ¿sí? Es casi 2 veces mayor al cuadrado, sería la raíz cuadrada de 2, desde luego, sería como un 40% mayor que la velocidad que tenía a esta altura, ¿sí? Antes del promontorio, ¿de acuerdo? Vean como que esta z es igual a esta z y sería igual a la z antes, mucho antes del promontorio. Entonces suponemos que a una altura z mucho antes del promontorio la velocidad es 1. En este punto la velocidad es como 0.8 veces 1. Estoy redondeando,
Desde luego está el cuadrado que habría que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Y a esa misma altura sobre el terreno, ¿sí? Aquí tendríamos ya una U2 entre 1 al cuadrado de 1 punto y cacho, es decir, aquí la velocidad es más grande que aquí a la misma altura, ¿sí? Cuanto más nos acercamos al terreno, la velocidad es mucho más grande, ¿sí? Se ve más o menos en este caso particular que estamos hablando de la raíz cuadrada de 2, que es como 1.4, ¿no? Entonces hay un aumento de como un 40% de la velocidad por el efecto del promontorio, pero desde luego vean cómo conforme va avanzando el viento va reduciéndose esta velocidad. Cuando tenemos pendientes entre 17 grados y 45 grados se forma un fenómeno interesante que es como que estos vórtices que se generan al desligarse del flujo, pues podrían considerarse como si tuviéramos un promontorio menos pronunciado formado por estos mismos vórtices, de manera que podemos considerar una pendiente efectiva aproximada de unos 20 grados, ¿no? De unos 17 grados, como si el viento pasara por acá y aquí esto pues no es terreno, pero como si fuera terreno. Cuando tenemos ya pendientes mucho más grandes que 45 grados, lo que tenemos aquí básicamente es como un muro, ¿no? Entonces si tenemos separación de flujo aquí y acá, entonces aquí no es muy aplicable el concepto de factor de topografía, ¿sí? Y pues habría que hacer estudios específicos al respecto, ¿sí? O tratar esto como un sólido. En algunos casos desciende la velocidad media y aumenta la velocidad de ráfaga, como se ve acá, ¿sí? Aquí se ve el U2 entre el U1, ¿sí? Como es más o menos 1, ¿sí? No hay ningún efecto, digamos, pasando esta zona, pero resulta que aquí en la zona cercana a la superficie la velocidad promedio es casi nula, ¿sí? Aquí que se ve que es debido a estas turbulencias que se generan acá, el flujo como que pasa por aquí arriba, ¿sí? Sin embargo, la velocidad de ráfaga, que es la debida a las turbulencias, aumenta de manera sustancial, ¿no? Esto de acá es el efecto de estas turbulencias y la velocidad promedio disminuye. Ahora vamos a ver qué dicen las normas australianas y neozelandesas, que es la misma norma, para 2002, que es lo mismo para 2011. Lo que tenemos en general es que se habla de un factor topográfico que se deberá tomar si en zonas que están arriba de 500 metros por el nivel del mar, se tomaría como un factor multiplicativo, ¿sí? Digamos de promontorio, y uno de sotavento. Este de acá no lo vamos a ver porque básicamente no es aplicable a México, es para unas zonas específicas de Nueva Zelanda. Entonces este término de acá casi no lo vamos a ver. Lee es sotavento. Cuando no estemos en zonas de Nueva Zelanda y Tasmania por encima de 500 metros del nivel del mar, es decir, en casi todos los lados, pues vamos a utilizar el mayor valor de estos dos, ¿sí? Como este no es aplicable en México, pues vamos a utilizar generalmente este valor, ¿sí? El factor multiplicativo va a ser directamente NH. Si este promontorio está distante de mi estructura más de 10 veces su elevación por encima del nivel del mar, entonces podemos ignorar la influencia de cualquiera de estos puestos según el reglamento neozelandés. Vamos a ver qué es lo que nos propone para calcular este factor importante que es el multiplicador o el factor de forma de promontorios. Deberá de tomarse como 1, ¿sí? Excepto cuando tengamos situaciones como las indicadas en esta figura. Y aquí quisiera indicar claramente qué son estos factores, porque no quedan muy claros en los dibujos ni en las normas. En primer lugar, si estas pendientes que tenemos acá son menores de 3 grados, es decir, es una pendiente muy tendida, pues MH directamente hay que considerarlo. Cuando tenemos pendientes de más de 3 grados y que llegan hasta 25 grados, vamos a utilizar esta expresión, ¿sí? Y esta expresión es aplicable para este caso o este caso, un caso donde tenemos un aumento del terreno y después disminuye, o un caso donde tenemos simplemente un cambio de terreno.
H, ¿qué es? H es el cambio de elevación del terreno, desde de donde viene el viento a el punto más alto del promontorio. En este caso sería este, en este caso sería este. Esta es la H. Después tenemos L1. L1 nos lo definen estas normas como la mayor de 0.36 de LU o 0.4 de H, que acabamos de definir. Bueno, ¿qué es LU? LU es, bueno, lo obtenemos si ya tenemos H, localizamos la elevación que está a la mitad de esta H, a media altura, y vemos dónde se topa el promontorio. Bueno, la distancia de la cresta hasta este punto donde se alcanza la mitad de la altura es LU. Este sería este caso, y aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos esta H, H medios, vemos dónde se alcanza, y la distancia de este punto a el inicio, pues, a la cresta, que sería en este caso, pues la zona donde empieza la pendiente 0, este sería LU. Entonces, con esta LU, ya la mayor de 0.36 LU o de 0.4 H nos daría L1, y ese L1 es este de acá. Después tenemos L2. L2 se obtiene a partir de LU, ¿sí? Y LU sería el mayor de 1.44 LU, perdón, L2 sería el mayor de 1.44 LU o 1.6 H. En la zona de sotavento es algo parecido, ¿sí? Aquí también es el mayor de 1.44 LU o 1.6 H, pero cuando tenemos este tipo de irregularidad, en sotavento L2 se considera más grande. ¿Para qué nos sirve L2? Nos sirve para definir la zona de influencia de la irregularidad, ¿sí? Si nuestra estructura está localizada por acá, no hace falta que consideremos la irregularidad. Si nuestra estructura está por acá, no hace falta, ¿sí? Entonces esta L2 nos sirve para determinar dónde debemos de hacer esta corrección. Tenemos también Z, que a veces no queda muy claro. Z es, bueno, nuestra estructura puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Entonces Z es el punto donde yo quiero calcular la velocidad del viento, digamos la altura desde la base de la estructura donde quiero calcular la velocidad del viento, ¿sí? O sea, no es Z a partir de aquí abajo, no es Z a partir de acá, sino en la estructura donde esté localizada, que va a estar a una distancia X de la cresta, ¿sí? En este caso la estructura está a una distancia X de la cresta, aquí está a una distancia X de la cresta, X y X, y el punto que voy a evaluar donde actúa el viento es a una altura Z desde la base de mi estructura. Esta es esta Z. Por supuesto, la X, como acabo de mencionar, esta X es la distancia de la estructura a la cresta de mi promontorio. Cuando tenemos una pendiente ya mucho más grande, ¿sí? Vamos a hablar de una zona de separación del flujo, que sería esta que está indicada acá, ¿sí? En esta zona de separación del flujo vamos a considerar esta ecuación, ¿sí? En cualquier otro lado vamos a considerar las ecuaciones que acabamos de ver de las figuras anteriores, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar las expresiones anteriores para toda esta zona, excepto para este cuadrito que es h cuartos por h décimos, ¿sí? Y en esta zona de separación vamos a utilizar esta expresión. Un valor que nos sirve como referencia es, bueno, cuánto vale el factor multiplicador justo en la base de la cresta, ¿sí? Es decir, cuando x vale 0 y cuando z vale 0, en este punto y en este punto. Y bueno, vamos a tener que para pendientes chiquitas, este factor sería 1, para pendientes mayores de 0.45 consideramos 1.71 y estos serían diferentes valores para diferentes relaciones de h entre 2 LU. ¿Sí? Pero eso sería básicamente para calcular los efectos de ráfaga en la base de este. Entonces, si queremos, tenemos aquí un hotel, ¿no? Encima de una colina y queremos ver qué sucede con los vientos que va a haber en la recepción, ¿no? En la zona de recepción. Entonces, ahí tenemos que utilizar estos factores.
En todos estos títulos está 2002, pero en realidad las normas de 2011 son iguales. Este es el multiplicador de Sotavento, ¿sí? Y de nuevo esto lo pueden leer ustedes, pero básicamente es nada más si se quieren ir a vivir a Nueva Zelanda. En general en México pues no tenemos estas zonas, de hecho ni siquiera en Australia, entonces vamos a obviar este factor. Algo que nos comentan las normas es que en muchas ocasiones los efectos topográficos son diversos, ¿sí? Entonces, estas expresiones son aproximadas, pero realmente cuando tenemos una situación atípica, pues hay que recurrir a expertos meteorológicos o modelos en túnel de viento o mediciones en campo, pues para ver cuáles son los efectos de estas irregularidades topográficas. Generalmente las condiciones críticas ocurren cerca de la cresta de los promontorios. Desde luego, cuando tenemos promontorios con pendientes mayores que el 30%, donde ocurre separación de flujo, pues estas fórmulas no son tan correctas, ¿no? Son muy aproximadas las que acabamos de ver. Si tenemos varias crestas, por ejemplo, aquí nos está hablando de si tenemos una cresta o un promontorio anterior al promontorio donde está nuestra estructura, pues es posible que los factores de multiplicación sean sumamente conservadores, ¿sí? Porque, digamos, de alguna manera hay un bloqueo del viento, hay una perturbación del viento antes de llegar al promontorio que hace que las velocidades del viento se reduzcan. Si se hacen túneles de viento, si se hacen pruebas experimentales, etcétera, se puede pues tomar ventaja de este hecho y demostrar que los vientos serían menores a los de las expresiones anteriores para poder tener un diseño más económico. Y finalmente, cuando tenemos terrenos con varias ondulaciones, que es algo más o menos común, aquí tenemos una torre de transmisión que está en una montaña, las mismas normas sugieren un procedimiento para calcular una pendiente promedio, digamos una pendiente promedio equivalente, ¿sí? Los exhorto a que lo lean en el tomo de comentarios de estas normas o incluso en las normas de la CFE que básicamente transcriben estas recomendaciones. En las normas técnicas del DF del 87 no se consideraba esto y en el 2004 pues se considera a base de diferentes factores. Se dice, bueno, si nuestra casita está aquí, tenemos un factor P3, ¿no? Que aquí está. Si tenemos la rugosidad de terrenos en alrededores, sería, si el terreno en alrededor es tipo R2, ¿sí? Pues sería 1. Si el terreno es tipo R3 sería 0.88 y sería 0.88. Serían los factores de topografía. Como se ve, hay pocos casos donde tengamos un aumento. El aumento más grande sería cuando tenemos la cresta, cuando nuestra estructura o nuestra casita está arriba de una montaña, ¿sí? En los demás casos lo que tenemos es reducciones, por lo tanto, pues es casi, o sea, estar con todas estas incertidumbres, estar disminuyendo las velocidades del viento, por estas circunstancias no tiene mucho caso, ¿no? Entonces este sería el caso más crítico, que es donde tenemos el terreno P5. Y finalmente tenemos el Manual de Obras Civiles del 2008. Bueno, el Manual de Obras Civiles de 2008 es idéntico a las normas australianas neozelandesas de 2002, ¿sí? Es básicamente transcrito. Entonces yo lo que les recomiendo es que utilicen siempre las normas australianas neozelandesas 2011 como una referencia más actualizada. Siempre vamos un poquito a la saga de esto, ¿no? Pero realmente, como les he comentado en varias ocasiones, estas normas son pues, un referente internacional muy importante, son de las normas más evolucionadas que hay. Si tenemos huracanes, bueno, hemos visto que la capa límite de los huracanes es bastante baja, por lo tanto la topografía puede incluso llegar a afectar la estructura misma del huracán, por lo tanto las expresiones anteriores no son válidas. ¿Cuáles son válidas? Pues todavía no se tiene certidumbre al respecto. Y aquí les va la tarea 11. Van a tener un edificio de 100 metros de altura, ¿sí?
y está en la cima de un promontorio, ¿sí? Este promontorio aquí está dibujado con la misma escala vertical que horizontal, entonces esto lo tienen que imprimir y ya verían exactamente, ¿sí? Para calcular cuánto vale LU y todo este asunto, ¿no? Entonces está dibujado, digamos que a escala, ¿no? El promontorio, la Z0 del terreno es 0.2 y entonces lo que necesitamos es el factor de topografía a 20 metros de altura de la base del edificio y ese lo normalizamos al factor que calcularíamos si el terreno fuera plano. Es decir, lo que vamos a calcular es el factor de amplificación por el promontorio. ¿Sí? Y esta sería su tarea 11, que la entregarían para el próximo domingo, pongamos.